Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí una semana más para hablar del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy te voy a contar qué siente la persona con trastorno de la personalidad narcisista cuando ve feliz a sus víctimas. Bueno, en primer lugar, debemos entender que para cualquier persona emocionalmente sana, la felicidad viene de dentro, desde el interior. Por lo que las personas narcisistas son totalmente incapaces de experimentar y sentir una felicidad genuina, porque carecen completamente de ese sentido genuino de la felicidad. A causa de lo que te he dicho, podrás deducir que las personas narcisistas son crónicamente infelices y tratan de una forma desesperada de poner solución a esto, haciendo sentirse mejor a ellos mismos a través de proyectar todo su vacío, todas las inseguridades y todas sus mierdas en los demás. Los narcisistas siempre se vienen arriba, se crecen haciendo más pequeños a los demás. Seguro que en este punto sentirás que no puedes llegar a entender, después de todo lo que has pasado y del daño que has sufrido, no lograrás entender cómo puede haber personas en el mundo que odien la felicidad de los demás. Pero este es el caso de los narcisistas. Ya sabemos que las personas narcisistas se alimentan tanto de emociones positivas como de emociones negativas, pero son estas últimas las que les otorgan una mayor cantidad de combustible y de mayor calidad. Lo que si te encuentras en una situación de calma o de tregua con el narcisista, no le estás nutriendo lo suficiente y no estás cubriendo ese vacío interno que necesita ser llenado de una forma constante y desesperada. Por lo que, sin venir a cuento, y en cualquier momento el narcisista va a desatar su ira o va a provocar una discusión o te va a poner celoso, va a hacer cualquier cosa para que tú reacciones. Pueden acusarte de algo que tú no has hecho, pueden castigarte con su silencio, pueden hacer cualquier cosa con la que tú puedas volver a sentirte inmaduro, desprotegido y que tienes que volver a luchar por esta persona. Y esto lo vas repitiendo con el tiempo. Después de este momento de ira volverá un momento de aparentemente calma, de algo parecido a los bombing inicial, que no será de tales características ni de tal magnitud, y al final lo que hace es entrar en un bucle tóxico y súper dañino para ti. Pero, ¿por qué ocurre esto? Pues bien, cuando una persona narcisista está sola o no tiene el suficiente combustible narcisista, al final acaba conectando de una forma interna con su yo interior, con ese ser que tanto odia y tanto detesta. Por lo que si el narcisista no tiene dramas, saldrá a buscarlos, porque no puede quedarse conectado con ese ser y ese yo interior por el que siente una vergüenza grandísima y que tanto odia. Por eso tienden a provocar continuos conflictos con su pareja y con sus víctimas para seguir engordando su ego y esa sensación de control y poder que tienen sobre los demás. Los narcisistas son personas que en definitiva no saben bailar si alguien no les pone la música. Los narcisistas son personas que piensan que a ellos mismos por sí solos ya les debe ir bien, deben ser felices, ya que son seres indispensables, superiores, magníficos, perfectos. Debido a que, como saben, los narcisistas son personas que carecen de empatía, no entienden o hacen con que no entienden todo lo que tenemos que trabajar las personas normales para llegar a los sitios donde hemos llegado. Por eso, en lugar de ello, los narcisistas te miran con desprecio y piensan que simplemente no eres una persona digna y lo suficientemente válida como para tener aquello que ellos desean. Por tanto, no pueden tolerar que que una persona más inteligente, con más talento, más trabajadora, tenga todo aquello que ellos son incapaces de conseguir por sí mismos. Ellos perciben que la situación es completamente injusta y son incapaces de digerir esta frustración que sientes y tienden a odiarte y a desatar toda su ira contra ti. Quieren verte sola, quieren verte aislada, quieren verte humillada, a pesar de que tú no hayas hecho absolutamente nada malo y lo único que hayas hecho es currar, trabajar y dar todo de ti para conseguir tus sueños y conseguir ser feliz. Y esto ocurre porque te voy a dar un dato muy curioso, que es que los narcisistas siempre tienden a tener una visión dicotómica de la vida. Es decir, no existen los puntos medios.
o es blanco o es negro, o es el ganador o es el perdedor, o es mejor o es peor, o el éxito o el fracaso, pero no aceptan que en el medio hay 200.000 millones de posibilidades. De hecho, los grandes narcisistas experimentan lo que se conoce como la alegría por el mal ajeno, de placer personal, de satisfacción interna que experimenta una persona cuando conoce o presencia los fallos o la humillación de otras personas. Y esto ocurre en muchos narcisistas. De hecho, muchos narcisistas disfrutan del sufrimiento que dejan en sus víctimas tras el descarte. E incluso llegan a pensar y a creerse y a tener muy interiorizado que van a ser nuestros dueños el resto de su vida. Y bueno, en parte no les falta razón, porque se las han ingeniado y han trabajado muy duro a través de un montón de técnicas de manipulación, de humillación, de vejaciones, de campañas de difamación, para garantizar que su víctima queda lo suficientemente humillada y enganchada a ellos a través de un potente vínculo traumático. Pero es que los muy gilipollas de los narcisistas no son conscientes del gran potencial que tenemos sus víctimas y que tarde o temprano terminaremos entendiendo cómo funciona, descubriremos el trastorno y acabaremos empoderándonos y siguiendo hacia adelante, y sobre todo ayudando a un montón más de personas acerca de cómo funcionan estos seres para cortarlos de raíz de nuestra sociedad y eliminarlos. Bueno, cuando he dicho eliminarlos, matizo que no me refiero a ningún tipo de crimen, simplemente a que al final las víctimas vamos a estar muy despiertas, vamos a enseñar a la población y vamos a hacer que las personas no caigan en este tipo de relaciones, y si caen, salgan corriendo y les dejemos a ellos disfrutando de su propio vacío y de su propia mierda. Bueno, siguiendo con el tema, cuando a otras personas les va bien, esto le hace recordar a los narcisistas que ellos realmente no son felices y no lo van a ser nunca. Son seres que son vacíos, miserables y son profundamente envidiosos. Por tanto, ver y ser testigos de esa felicidad de una persona que ellos desean ver arruinada y humillada y hundida, les genera un sentimiento de frustración que es realmente indescriptible. Los narcisistas son personas infelices y envidian la felicidad de aquellas personas que la luchan, la trabajan, la persiguen y la consiguen, porque ellos creen que la felicidad debe venirles por su propia existencia, su propia condición, y no entienden que la felicidad viene de dentro, que hay que trabajarla, que hay que perseguirla, que hay que buscarla. Pero es que la felicidad es algo totalmente inaccesible para ellos. Por eso sienten este odio y esta rabia interna, porque no puede ser que una persona tan vacía y tan miserable y tan vulgar como tú seas todo lo feliz que ellos no son capaces de ser, a pesar de considerarse como auténticos dioses. Por este motivo es por lo que los narcisistas tienden a estallar contra ti. Por si te han ascendido en el trabajo, si te va bien con tu pareja, si te regalan algo y no has respondido tal y como ellos esperan a ello. Por eso, si tu situación es esta, estás con un tipo de persona como esta en este momento, tienes que empezar a apartarte. Y si ya lo has hecho, es hora de que comiences a sanar tus heridas, porque te aseguro que tarde o temprano va a llegar a tu vida una persona que será emocionalmente sana, que va a remar contigo en la misma dirección y vais a buscar y a conseguir esa felicidad que tanto y tanto necesitas. Bueno, si has llegado hasta aquí, te invito a que le des like si te ha gustado el vídeo, que compartas para que la gente conozca cómo se mueven estos seres por el mundo, que te quedes conmigo en el canal y nada, me puedes dejar en los comentarios alguna sugerencia que quieras que hablemos en el canal o cualquier aspecto sobre el tema del narcisismo. Sin más, espero que estéis teniendo un buen veranito, que está el tiempo muy bien y nada, que te mando mucha fuerza siempre y un beso muy grande y hasta el próximo domingo.